Saludos amigos y amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Esto es el tiempo de la tertulia. Y hoy vamos a adentrarnos con nuestro hermano y amigo Carlos Reich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, José Luis, poder estar compartiendo este tiempo juntos y el tiempo con la palabra, ¿no? Que es un tiempo precioso y espectacular. Precioso, porque el que quiere conocer a Dios tiene que adentrarse en la palabra. Y es que es muy sencillo. Abrir un libro, la Biblia, leerlo y ya está. Exacto. Pues hoy vamos a tocar un tema especial. Estamos en una sociedad que sin duda es la más preparada técnicamente, tecnológicamente, con unos conocimientos científicos que no ha alcanzado ninguna otra. Pero por otro lado, al otro lado de la balanza, estamos encontrando muchísimas personas, muchísima gente que sencillamente no admite consejos. Muchos jóvenes no quieren saber de los consejos de los padres. Los padres, cuando se embarcan en crear nuevos hogares o nuevos matrimonios, tampoco buscan consejos de cómo Dios quiere que sea el matrimonio. Personas que se embarcan en situaciones simplemente por lo que ellos creen y piensan, se creen autosuficientes. Y sin embargo, la Biblia nos lleva a una vida mejor, con menos problemas, con menos fracasos, con menos caídas, simplemente cogiendo los consejos que nos da la palabra de Dios. La Biblia es un libro para enseñarnos a vivir. La Biblia es un libro espiritual para enseñarnos cómo encontrar la vida eterna, tener paz con Dios y esperanza después de la muerte. La Biblia nos da consejos, porque Dios inspiró a través del Espíritu Santo a hombres para que trajeran el consejo de Dios hacia toda la humanidad en todas las generaciones. Y hoy vamos a adentrarnos en los consejos de uno de los grandes apóstoles, el apóstol San Pablo. Consejos que dio a uno de sus discípulos, a uno de sus apóstoles, a uno de sus pastores, a Timoteo. Hoy nos adentramos en los consejos de Pablo a Timoteo. Obviamente no los vamos a ver todos, pero vamos a hacer la introducción de por qué. Cuando ejercía como pastor, siempre una de las labores del pastor pareciera que es aconsejar, ¿no? De hecho, Jesucristo, el príncipe de los pastores, dice que una de las características es consejero. Consejero. Entonces, el ministerio de aconsejar es un ministerio que demanda mucho tiempo y demanda mucho del pastor y que se hace con mucho cariño, pero muchas veces la gente abusa de eso porque implica que el pastor asuma la carga de esa persona, de encontrar una respuesta para esa persona, y no esa persona asumir su responsabilidad delante de Dios, porque en la palabra están todos los consejos. Hay muchas veces que se necesita consejos de parte del pastor, para eso están. Pero lo otro es un abuso y es trasladar la responsabilidad a otro cuando la responsabilidad es mía. Bueno, eso yo lo he visto en muchos padres cuando se han quejado de que la escuela dominical o la escuela infantil que hay en las iglesias para atender 1 hora a la semana a los niños no les educan. Y cuando la responsabilidad de la educación está en el hogar. Exacto. Entonces, estos días estaba leyendo las cartas de Pablo a Timoteo, entonces me di cuenta de la cantidad de consejos que muchas veces esperamos que el pastor se siente con nosotros y nos los dé, pero si ya están escritos. Amén. Haríamos bien en estar, por eso Pablo le dijo a Timoteo que, el apóstol Pablo dijo que haríamos bien en estar atentos a la palabra que es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces haríamos bien en estar atentos de esa manera con la palabra, porque ya hay consejos que deberíamos aprender de la palabra. Entonces, Pablo a un joven discípulo llamado Timoteo le da una serie de consejos. Por ejemplo, caminar o andar en la buena milicia. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 20. Lee, por favor.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, ahora la palabra mandamiento, en esta palabra en el griego original es la palabra parangelia, que ya se utilizó anteriormente, el apóstol Pablo la utilizó, y expresan un tono de amor paternal. Si bien Pablo es severo, pero lo hace con amor paternal. Con corazón de padre. Con un corazón de padre sobre Timoteo, ¿no? Entonces, ese mandamiento es el mandamiento de un padre que ama a su hijo espiritual, entonces que le está enseñando y le está corrigiendo y le está diciendo, por este lado tienes que ir. Entonces los consejos de un padre espiritual son de esta magnitud. Deberían ser, como pastores, dar consejos con esa característica. Y los discípulos tienen que encontrar en su padre espiritual ese tipo de características, ese consejo, ese mandamiento de amor. La base de todo, el amor. Lo que se hace con mucho, mucho amor, siempre funciona. Exacto. Ahora, le habla de las profecías, ¿no? Precisamente le dice que los mandamientos que le da, que le encarga, para que conforme a las profecías, o sea, parece que ya le fue dado una palabra profética, ya le fue dado una palabra, y muchas veces lo que un buen consejero hace es recordarte que ya te habíamos hablado de eso. Y muchas veces nosotros volvemos a insistir y a veces lo que hacemos es como, no me dice lo que quiero, me cambio de consejero, me voy a otra iglesia, no me gusta lo que me dice, me busco a otro, a ver si encuentro a alguien que me diga lo que quiero. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo, cuando le dio un consejo a Timoteo, tuvo en cuenta lo que ya Dios le había dicho. Es que consejería no es decir lo que el que viene quiere escuchar, sino lo que realmente necesita. Entonces, le manda a mantener la buena conciencia, desechar, que da a entender que la buena conciencia la desecharon Himeneo y Alejandro, a quienes se entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿quiénes eran Himeneo y Alejandro? Si no recuerdo mal, Alejandro era calderero, ¿no? Que abandonó a Pablo. Pero Himeneo y Alejandro eran unos falsos maestros, quizás comenzaron bien, pero terminaron mal. Eran falsos maestros que estaban asociados a una enseñanza, tipo como esas enseñanzas light que hay hoy en día. Suavitas. Suavecitas. Que sean agradables. Exacto. La enseñanza era que la esperanza de resurrección, como lo entiende la Escritura, y el juicio, obviamente, era cambiada por una especie de resurrección un tanto romántica y mística, que tenía lugar solamente en el corazón del hombre. No hablaba de cruz, no hablaba de un montón de cosas. Entonces, Pablo dice que la fe y la buena conciencia están asociadas a dejar de lado, desechar ese tipo de enseñanzas contrarias a lo que ya nos fue enseñado y que está escrito en la palabra. Un buen consejero es aquel que te lleva a la palabra y no a interpretaciones fantasiosas de la palabra. O interpretaciones de moda. Exacto. Que te va, porque lo vamos a ver más adelante, que te va a hablar de la cruz. Un buen consejero es el que te lleva a la cruz. Un buen consejero es aquel que te va a decir de parte de Dios muchas veces las cosas que no queremos oír.
Pablo llegó a escribir en un momento y dice, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Exacto. Pero el consejo de Dios. Entonces nos encontramos que muchas veces queremos consejos, pero ¿dónde buscarlos? Ah, Y tenemos que buscar el consejo donde haya consejeros, no Himeneos y Alejandros. exactamente. No ¿Qué dice neófitos. Sí, más adelante lo dice. Himeneos y Alejandros a veces no son solamente neófitos, sino es gente que fíjate que Balaam era un profeta, pero de repente su corazón se llenó de avaricia y se vendió por dinero. Vendió su ministerio. Y hay gente que puede venderse por algunas cosas. Y yo no quiero acusar a nadie ni me interesa. Simplemente digo, busca consejeros que no se vendan. Que no se vendan. Que no vendan. Compra la verdad y no la vendas, dice la Biblia. Que no vendan la verdad de la palabra de Dios. No haya mercadeo. Exacto. Eso es mantener la fe y la buena conciencia. Amén. Entonces, vamos a continuar. También le aconsejó orar por las autoridades. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, a la mayoría de los cristianos nos resulta más fácil orar por las familias, por los amigos, por los seres amados, por nuestra iglesia, pero también aquí el apóstol Pablo nos aconseja que debemos orar por aquellos que no son tan cercanos, hasta por los enemigos. Qué interesante. Porque cuando el apóstol Pablo dice que debemos orar por los reyes y por los que están, estamos hablando que él como judío estaban viviendo bajo la opresión del yugo romano. No estaban muy contentos. Era una nación ocupada. Era una nación ocupada. Entonces, también debemos orar por nuestros enemigos. Sí. Por aquellos por los que tenemos conflicto. Debemos orar por aquellos que nos molestan. Yo tengo una buena relación contigo y me es fácil orar por ti, pero quizás no tengo una buena relación con el otro y tengo que orar igualmente por el otro. Debemos orar por aquellos que parecen que están en contra nuestro. Y todo esto entra en la categoría de orar por todos los hombres, ¿no? También orar por todos los hombres significa orar por los pastores, no solamente por nuestros pastores, los pastores de nuestra iglesia, sino por otros. Por los que están en el porque ministerio. Somos fácil de orar por nuestro pastor, lo amamos y oramos por él. ¿Y por los otros? Hay que cubrir a todos en oración. Orar por otros ministerios, aunque no los conozcamos. También orar por los reyes. Los reyes eran los que estaban en la autoridad gubernamental. Hoy en día serían los presidentes de gobierno, primeros ministros. O sea, todos los que están en eminencia. Recordemos que los primeros cristianos eran acusados frecuentemente de estar en contra del Estado y de querer socavar el Estado. En todo caso, mayormente Roma, ¿no? Por eso afirmaban que el Señor era superior al César. Por eso ¿de quién es la efigie? ¿De César? O la moneda. Dar al César lo que es de César y a Cristo lo que es de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Señor y la palabra Kyrios decían César es el Kyrios, el Señor. Mientras que los cristianos decían Jesucristo es el Kyrios. Entonces, en función de todo eso, se había armado una presunción de que los cristianos eran rebeldes al César. Que había una sublevación en contra del gobierno. Exacto. Entonces, cuando nos dice que debemos orar
por los gobernantes. Nos aconseja que apoyemos esas vidas para que hagan las cosas como las tienen que hacer. Y cuando dice que vivamos quieta y reposadamente, cuidado, me gustaría aclarar eso. Sí, muchas veces sabemos que los gobernantes no hacen las cosas bien, que están en corrupción, y hay muchos que son hijos del diablo directamente. Entonces, igualmente debemos orar por misericordia y para que Dios obre y haga lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Exacto. En esta semana hemos orado en casa por una ministra que se ha atrevido a salir en público con un colgante con un símbolo satánico, la cruz invertida. Sí, la he visto. Ahora... Hay que orar por ella. Exacto. Que Dios libere su corazón. Dice que el apóstol Pablo da la motivación para orar. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, yo creo firmemente que en la medida que oramos por ese tipo de cosas, Dios va a sacar a luz las corrupciones, va a impedir que sucedan corrupciones. La oración del justo puede mucho. Amén. Y tenemos que tener esa certeza y esa confianza, que Dios oye las oraciones de su pueblo, de sus hijos, que están con humildad orando. Y llegado el momento, si oramos perseverando, vamos a ver que Dios obra. O los gobernantes cambian, o vamos a ver cómo Dios cambia a los gobernantes. Pero algo va a ocurrir. Pero algo va a ocurrir. Porque la Biblia nos aconseja, orad sin cesar. Exacto. Ahora sí, no debemos buscar favores especiales de los gobiernos, porque el objetivo como iglesia es que tengamos libertad e igualdad de condiciones, sin intervención del Estado, ni a favor ni en contra. Exactamente. Recordemos, cuando Pablo escribió todo esto, el cristianismo no era una religión legal. Recién en el siglo III, cuando, bueno, se me fue el nombre del emperador. Constantino. Un emperador, el famoso emperador que dijo, si no puedes con ellos, únete a ellos. Y después de 3 siglos de perseguir a los cristianos, no pudieron con ellos, entonces adoptaron el cristianismo como religión oficial. Pero hasta tanto, el cristianismo fue perseguido y a pesar de eso Pablo dijo, debemos orar. Jesús lo dijo, orad por los que os persiguen. Por el llamado. Hay gente que quiere ser pastor o que quiere un ministerio porque de repente el pastor es algo visible. Pero la cuestión es que el llamado, el pastorado o el ministerio es un llamado de parte de Dios. Ni siquiera es una vocación, es un llamado de parte de Dios. Directo. Sí, vamos a 1 Timoteo, estamos capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí empieza una serie de consejos a Timoteo para buscar pastores. ¿Cómo tienen que ser? Y aquel que anhela obispado, aquel que tiene ese deseo en el corazón, tiene que revisar su vida, a ver cómo está en todo esto. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora, si alguno anhela obispado, el oficio que Pablo describía como obispado, en nuestra cultura cristiana,
se nos da la idea de que es el obispo, pero la palabra obispo en el Nuevo Testamento, recordemos la cultura que viene católica, ¿no? El obispo en el Nuevo Testamento viene del griego episcopos y literalmente significa el que vigila. Y ese era el oficio de los pastores de ovejas, que vigilaban las ovejas, las cuidaban. Entonces, el que desea cuidar del rebaño, por eso es importante que nos demos cuenta que es un llamado, porque cuidar a otros implica amarlos, responsabilizarse, negarse a uno mismo por ellos y una serie de cuestiones que nada tienen que ver con lo que se ve, que es el que está en el púlpito y es visible a todos los demás. No, esa es la parte visible, la mejor parte, pero la otra es la que no se ve y es el verdadero trabajo del pastor. Yo siempre he pensado que el trabajo pastoral no es lo que se predica. No. El trabajo auténtico pastoral es cuando se baja del púlpito. Claro, Jesucristo lo dijo en Marcos 9:35 cuando dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Ese es el espíritu del pastor. Ese Servir. es servir, no ser servido. Amén. Entonces, el episcopo, el pastor, si alguien lo anhela, dice el apóstol Pablo, revísese, porque tiene que tener... tiene una lista de la compra, como suele decir. Y por ejemplo, irreprensible, que según la definición, no ser objeto de reprensión, y esto es de ninguna reprensión. ¿Qué es reprensión? Recriminar, que nadie te pueda recriminar nada. O sea, que no tengas nada escondido atrás, que no tengas temas sin solucionar, que alguien te los venga a recriminar, echar en cara, que nadie te pueda venir a amonestar por tu modo de vivir. Que no haya una doble cara. Exacto. Que seamos transparentes. Bueno, marido de una sola mujer, eso es algo obvio en nuestros días. Pero en aquellos días y en medio de una cultura helenizada y romanizada, era muy común tener varias mujeres. Pero el Señor dijo, una mujer. Bueno, ese tema hoy en día no está tan lejos también, este consejo de Dios. Bien, yo sé de pastores que se divorcian y conocí el tema de uno que hasta 5 veces se divorció y se casó. No es que enviudó. Era una samaritana. Entonces, estamos hablando de situaciones que no deben ser así dentro del reino y no deben normalizarse, porque el problema es cuando se normaliza, porque una cosa es tener misericordia y no estar juzgando al prójimo. Eso no hay que hacerlo. Ni destruir a nadie. Ni destruir a nadie. Pero tampoco debemos normalizar lo que Dios no aprueba. Lo que Dios no aprueba, no aprueba. No lo aprueba. Entonces, pero nosotros, hoy en día, en aras de una modernización, entre comillas, no debemos normalizarlo. No, y también hay que saber, porque a veces cae una persona normal en una iglesia y se aplica la palabra de Dios, pero a veces cae un nombre, un apellido un poquito famosito y a veces que no hay la misma justicia. Y ahí tenemos que evitar eso también, evadirnos de nombres y apellidos y aplicar la palabra de Dios a todos por igual. Exacto. Continuamos. Cuando dice prudente significa moderado, razonable. O sea, un siervo de Dios y alguien que va a ejercer el pastorado, que va a tener la responsabilidad sobre otras personas, tiene que ser moderado y razonable. Moderado en sus formas, moderado en su carácter, moderado en su temperamento, razonable, o sea, que piense razonablemente. Que escuche para ir. Yo, ¿sabes una de las cosas que aprendí? Esto lo aprendí en mi vida personal. Mi primera vez que fui a una consejería, el hermano me escuchó con una sabiduría,
con una sabiduría. Me escuchó, hablé, hasta que me dijo, ¿te has dado cuenta que tú mismo tienes la respuesta? Eso fue año 1987. Hasta hoy me acuerdo de eso, porque esa fue la sabiduría que entendí que muchas veces la gente lo que necesita es que se la escuche y que cuando hablan y dejándolas hablar, muchas veces tienen la respuesta. Ellos mismos. Ellos mismos. Si son honestos. Si no son honestos con ellos mismos, no. Pero siendo honestos. Decoroso. Debe ser decoroso. ¿Qué significa el decoro? Que debe ser digno en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de actuar con su familia, respetable, decente, honesto, puro. Eso es lo que significa decoroso. Hospedador. Dice la Biblia que los hospedadores, en algunos casos sin saberlo, han hospedado ángeles. Hospedador significa que no sea cerrado hacia los demás, que sea abierto. Yo he visto que la mayoría de los ministerios que tienen un ministerio pastoral fuerte son aquellos que tienen la puerta de su casa abierta a la gente de su iglesia. Tienen las puertas de su casa abiertas, de manera que la gente puede, ve, entra, participa, ve la familia pastoral. La familia pastoral es una bendición. Amén. Para la congregación si está bien asentada. Amén. Si es firme, es una bendición. Porque yo lo he vivido en la iglesia de la cual vengo, en Montevideo, Uruguay. Mi pastor, Jorge Márquez, que lo nombro porque es una bendición de hombre. Me acuerdo que venían muchos, en Uruguay era mucho más habitual el divorcio que el casamiento, las familias desestructuradas. Entonces, la cantidad de jóvenes que venían a la iglesia y quedaban prendados de algo de la familia pastoral. Qué bonito. El ejemplo. Y entonces Dios trataba con ellos, Dios los bendecía y Dios construía familias con esos jóvenes, chicos y chicas que salieron de la droga, de la mala vida, y que era una bendición. Eso lo vi así, cantidad. Y aquí en España también, en Remar, algo maravilloso, sí. Ver las familias, ¿no? Entonces, cuando alguien es hospedador, es abierto, o sea que las puertas del hogar del pastor están abiertas y la gente puede ir, ver, si necesita ser alojados, se alojan, pero más que nada es ir, ver, participar, respirar el ambiente de amor de una familia que no es perfecta. Pero la perfección no existe en nosotros. Exacto, que no es perfecta, pero que sí se ve la gracia de Dios sobre ellos. No somos perfectos, pero podemos ser limpios. Eso lo que trae es sanidad para la congregación. Es que un buen ejemplo es una consejería fantástica. Mejor que 1000 palabras. Amén. Seguimos. Debe ser apto para enseñar. Ahora, hay mucha gente que le molesta enseñar. Pero uno tiene que saber enseñar. Tiene que ponerse en el papel de saber enseñar. Parte del discipulado es enseñar. Enseñar en todo. Enseñar Biblia, enseñar a orar, enseñar a respetar, enseñar con el ejemplo y enseñar no guardarse nada. Hay muchas veces que las personas somos de guardarnos cosas, esconder cosas y guardarnos ciertas cosas porque no queremos compartirlas y no queremos que otros aprendan los truquitos que nosotros sabemos. A veces los cristianos creemos que tenemos una fórmula mágica que nadie la sepa, como la Coca-Cola, o una fórmula especial de un producto. No, tenemos que volcar lo que sabemos en los demás, para que haya multiplicación, haya ejemplo. De gracia te fue dado. Amén. Da de gracia recibiste, da de gracia. Y entonces, el que anhela obispado debe tener presente esto. No te quedes con nada,
Comparte la gracia que Dios te ha dado, compártela. El don, la habilidad, la capacidad, lo que Dios te ha dado, compártelo. No te lo guardes, porque si te lo guardas, no se multiplica. Pero si lo compartes, se multiplica en otros y dice, dad y se os dará. Cuando uno no da, no vuelve a recibir. Hay escasez al recibir porque no damos. Exacto. No damos. No dado al vino. Esto está ligado al dominio propio, ¿no? Sin duda. No dado al vino. No quiero entrar en cosas porque en América Latina muchas veces el tema de dentro del mundo evangélico y sobre todo en ciertos sectores es rotundamente negado a cualquier tipo de alcohol. Y la Biblia no dice eso. Es más, hay algunos que comienzan a decir, no, lo que el Señor tenía era mosto. No, dice que era vino y es vino. Perdón. Entonces, y por ejemplo aquí en España, cuando yo llegué, la cultura española es una cultura mediterránea muy rica en vino. Entonces, y la gente bebe una copita de vino. Entonces yo no voy a decir si está bien o está mal, no voy a entrar en eso. Lo importante es que la sobriedad del ministerio implica no emborracharse, no excederse en el consumo de alcohol. Tenemos el caso de Noé, que lo emborracharon y ocurrieron cosas terribles. Los ministerios que no saben controlar ese tipo de cosas, es mejor no beber. Es que eso trae problemas muy serios. Debemos desarrollar el dominio propio, que también Pablo habló de eso. No pendenciero. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. No debemos ser de los que están constantemente en peleas, en pleitos, en contiendas los unos con los otros, con los ministerios. No. Si tú quieres ser pastor y en tu corazón hay ese tipo de espíritu de estar discutiendo, peleando, mira, pídele al Señor que trate tu corazón, que te dé. Sí. Porque bienaventurados los pacificadores, no los guerrilleros. Y hay algunos que tienen esa... Corazón de guerrillero. Qué sé yo, parecen más discípulos de Che Guevara que de Jesucristo. Entonces, lo que debemos ser como discípulos de Jesucristo es pacificadores. Paz. A paz nos llamó el Señor, dice la Biblia. Ser puentes y no trincheras. No codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es importante. Esto es importante. Este consejo es importante. Porque hay Himeneos y Alejandros del siglo XX y del siglo XXI que se han alejado de la verdad porque comenzaron a anhelar ganancias no honestas. La Biblia dice, en esto pensad, y entre esas cosas, dice el apóstol Pablo, en todo lo honesto. O sea que para no caer en desear, anhelar ganancias deshonestas, ni debemos pensar en ello. Cuando viene algo a ti que es una ganancia que no es honesta, que no es agradable a Dios, desecha ese pensamiento. No lo dejes aterrizar en tu mente y menos que baje a tu corazón. Sí, porque es un peligro eso. Es un peligro. La avaricia, la codicia es idolatría, dice la Biblia. Sí, la avaricia, idolatría a las riquezas. Tiene que ser amable. Esto es complaciente, agradable, delicado en el trato con los demás. Hay gente que parece que son como un cactus. Tú te acercas y te pinchan. Dice, mejor estoy lejos. Exacto. Que aquí no llega el pincho. Entonces, verdaderamente, cuando Dios obra en nuestra vida, y esto tiene que ver, hace un par de meses, en una charla como esta, estábamos hablando de precisamente que el Espíritu de Dios cuando viene en nuestras vidas, que hay muchos pentecostales, que yo soy pentecostal, y ese vídeo, el corto, está en casi 4 millones de visualizaciones en las distintas plataformas. Y hay mucha gente que está de acuerdo, y hay algún comentario por ahí que no está muy de acuerdo. Mira, el Espíritu Santo cuando viene a tu vida y te llena, una de las cosas que trata es de este tipo de cosas. Y entre ellas es el no ser apacible. El ser.
ser como ese cactus. Te endulza el corazón, te endulza los pensamientos, cambia tu forma de ser. Porque aparte nos lleva a la cruz. Nos afeita las espinas. Exacto. Nos afeita las espinas. No avaro, porque avaro es el que ama el dinero y acumula el dinero. Si alguien quiere acercarse al ministerio por una cuestión económica, eliges mal. Que desista. Que desista, eliges mal. El ministerio no es para recibir dinero. El ministerio es para amar y conformarte con lo que Dios te da. Con sustento y abrigo, dice la Biblia, amén, ese es. Estemos agradecidos. Que después Dios te dé lo que sea, bien, pero no vengas con ese espíritu. Pero a veces Dios da, pero para que demos. Exacto. Hay que saberlo interpretar cuando viene la provisión de Dios. No es para que yo me enriquezca o me haga más gordito, sino precisamente para que reparta más. Que gobierne bien su casa. Amén. Este viene de la mano con el otro. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, lo que hablamos acerca de cuando un pastor, alguien que desea obispado, tiene un desorden en su vida y un desorden en su casa, no va a ser efectivo en el ministerio. No podemos pastorear, porque no tenemos primero arregla ese nivel. Así como dijimos que conté la historia de que los ministerios que son una familia sana y abierta de manera que todo el mundo pueda verlo, nada hay nada oculto que no sea manifiesto. Más tarde, más temprano saldrá el problema de esa familia a la luz y será de tropiezo para otros. Sí. No un neófito significa... No debe ser alguien nuevito, un inexperto. Yo sé que hay muchos jóvenes, porque yo también fui joven. No me digas. Sí, en algún tiempo fui joven, y cuando fui joven empecé a predicar y anhelaba, y me di cuenta con el tiempo te vas dando cuenta de tu inexperiencia. Tu inexperiencia. Me acuerdo, y lo voy a contar, una vez... era nuevito así, y un hermano un poco más mayor en el Señor me confrontó y me dijo, mira, si yo vengo con mi esposa a ti y te pregunto, mira, tengo este problema, así, ¿qué consejo me darías? Orar, ora. Claro, me dice, ¿ves? Con ese consejo yo me iría de la iglesia, porque vengo a buscar una respuesta de sabiduría de parte de Dios. Y en ese momento, como neófito, no la tenía. No un neófito, porque la gente necesita la experiencia. Deja que el Señor procese tu vida. Si estás anhelando el obispado, es bueno que estudies, que vayas, que te prepares teológicamente, pero que también te pase por los procesos, por los desiertos, donde Dios te enseña cosas que en los institutos bíblicos no vas a aprender, pero sí que las vas a aprender ahí. Y que la gente necesita. Moisés estuvo 40 años en el desierto, en el mismo desierto que después tuvo que llevar al pueblo de Israel. En el mismo desierto. Sí. En el desierto es una escuela maravillosa, pero un neófito que pasa por el desierto ya es menos neófito. Es que necesitamos tiempo, como todas las cosas. Cada cosa tiene su tiempo. Exacto. Ahora, que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que la gente de afuera, hoy en día, lamentablemente por el mal testimonio que se dio con la teología, entre otras cosas, con la teología de la prosperidad, gente pidiendo dinero por los medios de comunicación y dinero, y dinero, y dinero, la gente tiene un mal testimonio en muchos sitios de los pastores, de los evangélicos. Es que ese fue un problema. Yo hace años me propusieron un cargo fuerte para dirigir un canal de televisión en España muy potente, perteneciente a un grupo muy fuerte,
con bien puesto, director del país, bueno, un montón de cosas. Pero uno de los requisitos era hacer programas para pedir dinero. Y dije, mire, lo siento, yo no sé hacer eso. Y seguí mi camino, seguí mi trabajo, claro, y perdí el puesto. La cuestión es... Pero eso es muy complicado. Es muy complicado, pero no me quiero centrar en eso. Porque... No me quiero centrar en eso. Quiero centrarme en lo que significa buen testimonio. La gente tenía buen testimonio de los apóstoles. También había quien decía, estos que vienen a alborotar y alborotan al mundo entero. Siempre alguien va a decir algo, porque el diablo siempre está detrás. Pero lo importante es que la gente vea que la obra de Dios es de bendición, que los siervos de Dios son verdaderamente siervos de Dios de bendición. El Señor ya nos lo advirtió. Sois bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El problema es cuando dicen toda clase de cosas malas sobre tu vida como siervo de Dios. Y llevan razón. Pero llevan razón. Ahí tenemos un problema. Ahí ya Dios no puede defenderte. No, porque... Y si Dios no puede defenderte, ¿quién te va a defender? Nadie. Tenemos que arrepentirnos, pararnos y cambiar. Bien, ahora vamos a... el problema que tenía Timoteo parece que era muy tímido, muy retraído. Y como era joven, cuando eres joven, la gente mayor suele pensar, ¿y qué me va a enseñar aquí en España se dice este chavalín? ¿Qué me va a enseñar? Entonces, muchas veces solemos menospreciar a los jóvenes. Me río porque por ahí he pasado yo. Y yo lo he pasado también. Entonces, y Pablo le dice así a Timoteo, 1 Timoteo 4, 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que le estaba diciendo cosas que ya vimos antes, ¿no? El testimonio personal. Pero lo importante le estaba diciendo que tenía que luchar contra los prejuicios que los demás tengan contra él. Tenemos que aprender a sobreponernos de lo que digan los demás, de los prejuicios que los demás tengan sobre nosotros. En el caso de Timoteo, tenía que ver con su edad, con la juventud que él tenía. Pero en otros casos, podemos aplicar el principio para otras situaciones. Entonces, por ejemplo, si perteneces o eres una persona mayor, nadie tenga en poco que eres mayor. Si eres una persona con poco estudio, nadie te tenga en poco porque no has podido estudiar, al igual que otros. Si alguien... Yo he conocido a un hermano llamado Ramón Gramajo. Este hermano, Dios hizo un tremendo testimonio, porque él era un borracho que se tomaba 5 litros de vino por día. Wow. Y vivía tirado en las cunetas, sucio y enfermo, lleno de tumores. Llevaba una mala vida, lleno de tumores. Y resulta que él era un hombre que no había estudiado, inculto totalmente. Apenas si sabía leer y escribir, apenas, a duras penas. Pero el Señor lo tocó, hizo un milagro, lo liberó del alcoholismo, le cambió la vida, lo sanó de todos los tumores que tenía. Y al tiempo empezó a predicar. Y él apenas si sabía leer y escribir y si sabía interpretar, pero un hombre de fe. Y cuando se ponía a orar, temblaban las paredes. Gloria a Dios. Dios lo respaldaba de una manera tremenda. Nadie te tenga en poco, sea la circunstancia que sea. Porque no tengas el estudio, porque no tengas la edad, porque tengas demasiada edad, por el color de la piel, por
50.000 circunstancias. Condición socioeconómica, por venir como inmigrante, no importa. Si realmente anhelas algo y Dios te pone, porque aquí fue Dios que lo llamó a Timoteo, y Dios lo puso a Timoteo. Cuando Dios te pone y tú de repente tienes tantas, no digo excusas, pero diciendo, es que yo no puedo por tal cosa, porque ¿qué voy a hacer yo que soy un pobre inmigrante, ignorante? ¿Qué voy a hacer yo que no tengo estudios? ¿Qué voy a hacer yo que soy demasiado mayor? ¿Qué voy a hacer yo que soy de determinada etnia, que no tengo dinero? Mira, nadie tenga en poco tu vida, empezando por ti. Que tú no te tengas en poco, porque Dios no está confiando cuando Dios te llamó a ti, ¿no sabía que eras su joven? Cuando Dios me llamó a mí, menudo pinta era yo. Pero se le pasó cuando llamó a José Luis y dijo, José Luis, sígueme. Ay, José Luis es demasiado joven, tendría que haber esperado 10, 15 años. ¿Se le pasó eso al Señor? No, simplemente él estaba confiando no en la experiencia de vida de José Luis, estaba confiando en el Espíritu de Dios, lo que iba a hacer a través de José Luis. Y cuánta paciencia aún tiene el Señor con este pobre José Luis. Pero de la misma manera con Timoteo, de la misma manera conmigo, de la misma manera contigo. Dios no está confiando en tus dones, en tus talentos, Dios no está confiando en ti, Dios está confiando en lo que Él va a hacer en ti y a través de ti. Por eso, cuando le dice, nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco quién eres. Ni tu situación. Ni tu situación. Empezando por uno mismo. No menospreciemos. ¿Por qué menospreciamos lo que Dios ha santificado? Es que también una falsa modestia no es bueno. Dice la Biblia que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Tampoco podemos refugiarnos, oye, yo soy tan pobrecito, tampoco, que no. Eso tampoco es que bueno. A veces es tú dijiste falsa modestia, yo diría es un falso concepto de humildad. La humildad es esperar, es conocer nuestras limitaciones, es saber, pero también si Dios te eligió, acepta lo que Dios quiere. Eso es humildad. Y tómalo como un regalo, una preparación. Y tómalo como un regalo. Y obviamente tenemos muchos más consejos, pero si me permites lo dejamos para la semana que viene y vamos a completarlos con algunos consejos que también Pablo le dio a Tito. Otro que era de la cuadrilla de Pablo, otro que era del equipo de Pablo y que Pablo lo tuvo que enviar, pero que Pablo lo aconsejaba, porque eso es lo bueno, encontrar un buen consejero. Y hay algunos que dicen, si yo pudiese hablar con el apóstol Pablo. Quizás tú no puedes hablar con el apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo de Dios ya te habló a través de él en la Biblia. Y es que a lo mejor si Pablo le hablase, a lo mejor no le iba a gustar, porque Pablo, hoy lo leemos como un gran apóstol, pero Pablo en un momento dado hasta fue abandonado por todos. Sí, y era muy cuestionado, O sea, porque decían de Pablo que sus cartas eran muy vigorosas, pero su presencia era débil. Entonces, y dijo, vamos a ver ahora cuando vaya a veros, a ver si la presencia es débil. Vamos a ver la fe de cada uno. Por eso no llevemos las cosas fuera de... Idealicemos las cosas. Pablo enfrentó lo que enfrentó. Entonces tenemos una segunda parte sobre los consejos. Sí, sobre los consejos, que no es otra cosa que muchos de los consejos que nos gustaría escuchar y que a veces o no los tenemos o no los escuchamos. A veces no los tenemos porque o falla la parte de la consejería pastoral o no nos acercamos a un buen consejero, y otra, no los escuchamos porque teniendo consejos no le prestamos atención. O no queremos hacerlo. Porque hay personas que les duele algo, van al médico
y el médico le dice, mire, tome usted 2 pastillitas al día. Y ellos llegan a casa con su medicina y dicen, no, yo creo que con una me vale. O sea, amoldan el consejo a lo que ellos piensan. Esto tampoco funciona así. Sí, esto no es el Evangelio según San Me Conviene. Ese es un mal evangelio. Un mal Evangelio. Amigos oyentes, amigos televidentes, hasta aquí llega el tiempo en esta tertulia. Así son los medios de comunicación, tienen un comienzo y un final. Pero ha sido muy bonito estar con ustedes. Hemos intentado pasarles con la sabiduría, con el conocimiento de Carlos Reig, los consejos que dio Pablo a Timoteo. Consejos que están vigentes para nosotros. Y recuerden, sobre todo, lean la Biblia, porque eso es el gran consejo de Dios para cada uno de nosotros. Conociendo la palabra de Dios, aprenderemos muchas cosas, nos libraremos de muchos peligros y encontraremos muchas respuestas. Les habló José Luis San. Dios les bendiga y les emplazamos para seguir en otra tertulia con los consejos de Pablo a Timoteo y a Tito. Bendiciones.